Se entiende que predestinación es el acto de Dios de ofrecer anticipadamente a todos los seres humanos el inalterable plan de salvación trazado por Dios en favor de sus hijos, gracias a la encarnación, muerte y resurrección de Jesús nuestro Salvador. Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 39. Todos los que de algún modo nos gusta leer la Biblia sin ser teólogos y que nos dedicamos a otras profesiones, pero que de alguna manera nos interesa lo que dice ese libro, pues lo consideramos como la palabra de Dios. Por lo tanto, si creemos que este manuscrito, este antiguo manuscrito, es palabra de Dios, evidentemente debemos entender que es un libro con muchos misterios, muchos conceptos y muchas cosas que entre letras, aunque lo leamos, no lo vamos a entender y es muy difícil de entender. Y hay mucha gente en filosofía y en teología que trata de escarbar esos conceptos que hay entre líneas y darnos una explicación. Es decir, tratar de entender la palabra de Dios de la manera más profunda. Empecé leyendo la parte de Romanos que nos explica de una manera muy somera y de una manera que podemos leer simplemente y entender que la predestinación está dada porque somos hijos de Dios y vino a remitir o a expirar por nosotros su Hijo, Jesús. Y por consecuencia, o como consecuencia, nosotros heredamos el bienestar o el perdón de los pecados si seguimos y predicamos lo que el Hijo nos enseñó para llegar al Padre y de esta manera ser salvos. Hace unos días, en esta semana, se llevó un debate muy interesante sobre el concepto de la predestinación. La predestinación que hay la rama protestante, el calvinismo, hablando específicamente, que tiene un concepto de la predestinación y por supuesto la predestinación de la Biblia, que es la que maneja la Iglesia Católica. De antemano quiero decirles que yo soy católico y estos dos exponentes, el economista Dante Urbina y el filósofo Jonathan Ramos, en lo personal, para mí, son dos personas, dos intelectuales, estudiosos de la palabra de Dios, de tal manera que su nivel de entendimiento y búsqueda de la explicación de la palabra de Dios es muy profunda. Está en un nivel que muchos de los que leemos la Biblia de una manera tratándola de entender, pues su nivel es muy alto comparado a lo que nosotros, o al menos en lo que yo personalmente quiero entender de la Biblia. Y me apoyo mucho en ellos, los sigo mucho en sus redes sociales, gasto mi tiempo escuchando cuando Dante Urbina expone algo en su canal de YouTube y también prácticamente todo lo que dice Jonathan Ramos también lo sigo. De los dos trato de cultivar mi espíritu, de los dos trato de aprender, porque los dos son personas muy interesantes y muy estudiosas de la palabra de Dios. De hecho, de Dante Urbina, yo tengo su libro, Dios existe, que me ha ayudado a entender mucho de las, pues ahora sí, del concepto del Dios, del tomismo, de falacias, es un libro muy interesante que prácticamente nos escribe qué es una falacia y nos da
nos explica las 5 vías de Santo Tomás y por supuesto la conclusión es encontrar la respuesta a la pregunta ¿Dios existe? Y yo creo que lo explica muy bien y al final, al menos los que tenemos fe, concluimos que Dios existe de la manera como se razona. Evidentemente, si no lo quieres razonar, pues no lo vas a entender y para ti no va a servir o no vas a encontrar respuesta a la pregunta. Pero creo que Dante Urbina lo hace muy bien en su libro Dios existe. Por otro lado, Jonathan Ramos, para mí Jonathan Ramos es el filósofo más escarbador, más meticuloso en la búsqueda de esas respuestas. Él va más allá de lo que actualmente se lee en la mayoría de los libros, de lo que actualmente se ve en la mayoría de los youtuberos que de alguna manera exponen la palabra de Dios, incluso de muchos pastores. Jonathan Ramos está mucho, mucho más allá. Y curiosamente, cuando Jonathan Ramos da una respuesta o busca una respuesta a algo que corresponde a la palabra de Dios, escarba tanto que termina prácticamente sucio, como si hubiera trabajado bastante, que a algunos o muchos, o en lo personal, cuando yo lo sigo, termino un poco confundido, porque hay un momento en que tú llegas hasta aquí y entiendes perfectamente, pero escarba tanto en esa conceptualización que él tiene, que te lleva más allá, pero llegas a un punto oscuro que es muy difícil entenderlo. Pero por eso él es un filósofo. Nos da un poquito de luz y nos deja la duda. Y para mí, de todo lo que yo he visto en las redes sociales, para mí Jonathan Ramos es el filósofo de la actualidad, el filósofo que no te lee solo lo que hay, él busca más allá. Es como escarbar en una cueva donde la cueva tiene el límite hasta aquí y él escarba un poquito más para allá. Te deja la duda y te deja pensando en base a su deducción que hace como con pensamiento crítico y en base a los principios de estudio, métodos de estudio que él tiene como filósofo. Dante Urbina, por el otro lado, es una persona que ama a Dios, pero lo que yo veo que no me gusta de él es que se ha fanatizado en el término religioso, se ha fanatizado en la defensa de la Iglesia Católica. A veces no es capaz de entender que hay gente con diferente pensamiento. Ahora, ¿por qué yo hago este video? Si para mí los dos son muy buenos y para mí ese debate, el debate de la predestinación que apenas hizo, para mí nadie lo ganó. Al menos de ellos, ni Jonathan lo perdió, ni Dante Urbina lo ganó. Ni Dante Urbina lo perdió, ni Jonathan lo ganó. ¿Saben quién ganó? Nosotros, los que vimos ese debate. Porque si a ti te gusta aprender y te gusta buscar, puedes agarrar de Dante Urbina esto y puedes agarrar de Jonathan Ramos esto. Pero los dos son muy buenos en sus hipótesis y deducciones de la manera que explican el concepto de predestinación. Entonces, yo sigo respetándolos con sus defectos y habilidades. Y como les digo, en lo personal, el único defecto que yo le encuentro a Dante Urbina es que él se ha fanatizado mucho en la parte católica. Siendo un intelectual debe ser más objetivo y entender que hay otras formas de pensar. Y Jonathan Ramos es una forma de pensar muy, muy profunda que muy pocos es muy difícil de entender. Y tenemos que ir al pasito. Él digiere mucho para que nosotros entendamos poco. Y sin embargo, nos enseña, nos dirige y nos lleva un poquito más allá. Por eso yo admiro mucho a Jonathan Ramos, sin dejar de admirar también a Dante Urbina. De hecho, ellos dos empezaron como amigos. Empezaron dando explicaciones en YouTube y yo los llegué a ver platicando, haciendo programas juntos con otro, no sé si era filósofo, pero estaba en la misma, creo,
no me acuerdo el nombre, no lo voy a decir, pero eran 3 que intentaron hacer un equipo para hablar de estos temas. Me da un poco de tristeza que por la forma como ve Dante Urbina la religión y la forma como sea un poquito fanatizado de la Iglesia Católica, no pueda entender conceptos que Jonathan vierte. En cambio, Jonathan sí está abierto al diálogo, está abierto a lo que otros le puedan decir. Habla con católicos, habla con protestantes. Él es protestante, Dante Urbina es católico, pero sin embargo, Jonathan Ramos está abierto a escuchar de otras cosas y no solamente a veces de religión, él también ha hablado de política, da clases de filosofía, es historiador, o sea, es una persona muy intelectual y rica para todos los que lo seguimos, porque siempre aprendemos algo nuevo de él. Es joven, tiene ímpetu, ahora sí como él dice, se calienta a veces en los debates. Y también el defecto que yo le veo a Jonathan es que debate con cualquiera. Y eso es malo para él porque no cualquiera está a su nivel. Creo que uno que está a su nivel es precisamente Dante Urbina y esta vez no lo alcanzó. Esta vez Jonathan fue más allá y Dante se quedó en lo que hay, en lo que existe, en lo que se lee, en lo que se entiende, que no está mal, hasta ahí nos lleva, pero siempre Jonathan nos trata de llevar un poquito más allá. Ahora, ¿cuál es el problema o lo que ha producido este debate que a mí personalmente me pone triste? Dentro de los dos bandos, los seguidores de Jonathan, que son protestantes, y los seguidores de Dante Urbina, que son católicos, ha habido una guerra. Muchos apoyan a Jonathan y muchos apoyan a Dante, pero lo hacen con veneno. Incluso muchos de los videos diciendo que Dante ganó, atacan a Jonathan Ramos con veneno, con coraje, con malos deseos, dividiendo en lugar de unir. Y lo mismo pasa del lado de Jonathan Ramos. También hay gente que ataca a Dante de una manera fea, de una manera horrible. ¿Ustedes creen que todas estas personas que están detrás de Jonathan Ramos y que siguen también a Dante Urbina, creen que ellos nos van a dar el pasaporte al cielo por la manera que se comportan? He visto videos que se ve tirar el veneno, tanto atacando a Jonathan Ramos como atacando a Dante Urbina. Simplemente por el hecho de que soy protestante, lo mío, lo que yo creo es lo correcto, lo demás está incorrecto. Igual los católicos, lo que yo creo, lo mío es lo correcto, lo otro es incorrecto. Por eso les dije, la Biblia es un libro muy misterioso. Todos lo consideramos que es la palabra de Dios. ¿Hasta dónde alcanza nuestra mente a entender lo que está escrito en el libro de la Biblia? Para mí, Jonathan Ramos escarba mucho más, pero lo hace sutilmente y de esa sutilidad aprendemos. Trata de no ofender y trata de respetar al hermano. Para mí, Dante Urbina llega hasta un nivel de lo que hay, de lo que se ve, de lo que está claro. Y también cuando lo explica lo hace muy bien y también nos ilumina. Para mí los dos son grandes sabios, son grandes conocedores, cada uno por su lado. Para mí, Dante Urbina no es mejor que Jonathan Ramos y tampoco Jonathan Ramos es mejor que Dante Urbina. Creo que de los dos podemos aprender. Y yo creo que la manera como se manejan muchas de las personas que lo siguen no nos da ningún pasaporte al cielo. Más bien, nos dividen y prácticamente nuestra creencia religiosa la mandan al infierno. Ahí se los dejo, mi comentario del debate de Dante Urbina con Jonathan Ramos en el concepto de predestinación. La predestinación es un concepto muy difícil y yo creo que así como lo entiende Dante Urbina está correcto y también como lo entiende Jonathan Ramos está correcto, porque yo puedo ver algo que es verde, lo puedo ver azul y alguien más lo puede ver verde y no vamos a estar de acuerdo. En muchas cosas es difícil estar de acuerdo y más en grandes misterios como es el concepto de la predestinación en la Biblia
o en el mismo o en la misma teología de Calvino. Ahora, los dos tomaron a Santo Tomás como base a los conceptos que ellos virtieron. Al final, los dos cayeron en lo que Santo Tomás decía acerca de la predestinación. Y yo creo que es la manera filosófica donde termina el debate, siguiendo los conceptos que Santo Tomás define y filosofa. Ahí se los dejo. Soy Julián Albatros. Hasta la próxima.